tardes amigos, bienvenidos a un programa más de Sportback, dirección y sentido al deporte. El día de hoy, fíjense amigos, que vamos a tener un programa dedicado a un tema pues que, vamos a llamar así, puede causar cierta duda, o sea, ciertas situaciones, que es el deporte es nuestro derecho. Y para ello pues, vamos a también a aprovechar la presencia de una especialista en la materia, una especialista en derecho deportivo, que es Patricia Muñiz, quien es autora también de este libro sobre el cual va a versar el programa. Y bueno, pues son de esas situaciones. Habíamos estado 2 semanitas fuera de aquí del programa por temas profesionales, pero ya estamos de regreso con esta pues nueva situación. Vamos a platicar, como les dije, con una especialista en derecho deportivo. Déjenme ustedes presentarles. Voy a tomar aquí de la contra cara el currículum para podérselos leer, amigos. Ella es Patricia Muñiz, es especialista en Derecho del Deporte, egresada de la licenciatura en Derecho por la Universidad La Salle y con maestría en Gestión Deportiva. Ella también ha trabajado en la Comisión de Apelación de Arbitraje del Deporte y es socia fundadora del despacho Consultoría Legal Deportiva. Colabora en la Comisión de la Mujer de la Federación Mexicana de Karate y Artes Marciales Afines y de igual forma ha sido ponente en foros relacionados con el deporte y además ha sido subcampeona nacional en la disciplina de karate. Bienvenida, Patricia, gracias por haber aceptado esta invitación para platicar de este libro y de estas ideas que la verdad pues tú y yo a lo mejor sabemos que pues poco hay en nuestro país, ¿no? Poco hay en nuestro país. La idea es que ahorita pues nuestro público conozca el contenido de este libro y además pues aprovechando el tema pues conozca también los derechos de los deportistas, ¿no? Porque estaba yo viendo ahorita que la verdad es que no lo he leído, pero el hecho de ver el contenido y ver el índice pues hace ver que se habla muy, vamos a decir, es un estudio que de alguna u otra forma revisa en particular pues todo lo que tiene que ver con los deportistas, ¿no? Bueno, para eso vamos a platicar y bueno, pues ya pasando ahora sí que a lo sustancial. La primera pregunta que te tengo que hacer, Patricia, es ¿por qué escribir sobre este tema? O sea, ¿qué te motiva a escribir sobre el tema y llegar a hablar sobre el deporte es nuestro derecho, guía sobre los derechos en el deporte? ¿No? Digo, sé que no solamente pues desde el punto de vista profesional te has dedicado a esto, sino también desde el punto de vista deportivo, pues tienes un antecedente de que has sido deportista de alto rendimiento, ¿no? El hecho de llegar a ser subcampeona, ¿no? de karate, pues ya también habla también de tu pasado, ¿no? ¿Por qué hablar de este tema? Claro. En particular, ¿no? Antes de empezar de materializar esta idea, ¿por qué hablar de este tema? ¿Qué es lo que pasó por tu mente para hablar de este tema? Claro, bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación y, bueno, felicitar al programa por difundir estos temas. Como bien lo mencionas, desde muy niña he estado en el deporte federado, en específico, bueno, desde los 10 años he estado en la disciplina de karate, he competido en diversos eventos. Entonces, a lo largo de mi carrera deportiva, me di cuenta viví más bien, o sea, de que había una serie de, pues, injusticias, arbitrariedades, como le queramos llamar, dentro del deporte, en contra de deportistas, entrenadores, inclusive de los propios directivos. Entonces, soy licenciada en Derecho, como lo mencionabas, con maestría en Gestión Deportiva, y ya estando en la carrera, pues me doy cuenta que me puedo dedicar precisamente al área del derecho del deporte, ¿no? Haciendo la maestría, también me doy cuenta que me puedo titular a través de la publicación de mi libro, y es precisamente por eso que decido publicarlo, ¿no? Entre mis propios compañeros decidimos el nombre,
Y el libro está basado en las principales dudas que yo fui recompilando en el medio, tanto entre deportistas, entrenadores, entre gestores del deporte, autoridades del deporte, etcétera, ¿no? Y todas esas preguntas las fui contestando de una manera muy sencilla, no me metí en un lenguaje rebuscado o con muchos tecnicismos como solemos hacerlo muchas veces los abogados o en mi caso los médicos, ingenieros, etcétera, ¿no? Lo hice de una manera en que cualquier persona involucrada en el deporte lo pudiera entender y que no necesariamente tiene que ser abogado. Porque fíjate que eso es muy importante, porque esta idea central de que tu pensamiento o tu experiencia, tu conocimiento, experiencia que has tenido, has desarrollado como licenciada en Derecho, como abogada y como maestra en gestión deportiva, ¿no? Así es. Pues de alguna u otra forma se transmite pues al público en general, que no tiene la obligación de ser abogados, claro. No tiene la obligación de ser abogados, pero sí tiene quizá todas aquellas personas que se vinculan con el ámbito deportivo, pues tienen el deber de conocer por lo menos qué los rige, ¿no? Yo creo que un tema central de esta idea que se me hace fenomenal, que sea una obra escrita, pensada para todos, no para un público quizá especializado, y que cualquier persona pues pueda tener pueda acceder a él de una manera pues clara y sencilla, ¿no? Que claro. Yo creo que es la idea que acabas de transmitir. Y yo creo que aquí Patricia, la pregunta obligada sería, en este proceso en donde tú pues tienes una idea concebida, derivada de una experiencia, pero además tienes conocimiento por los estudios que has realizado y por la práctica profesional que has desempeñado. En este proceso, ¿cuáles fueron las dificultades o las facilidades metodológicas que quizá para realizar una obra con estas características? Porque pues ahorita tienes la idea, la piensas, la empiezas a materializar, la empiezas a redactar, empiezas a pensar quién va a ser tu público, quién lo va a leer, cómo lo va a leer, pero te empiezas a encontrar también, yo imagino, con ciertas trabas, ¿no? Ciertas dificultades propias de una investigación de esta naturaleza. Y antes de hablar de su contenido, ¿a qué te encuentras? ¿O cuál fue tu perspectiva que te encuentras pues con esta, vamos a decir, metodológicamente, o en esa metodología de investigación que realizas en el ámbito del deporte, y específicamente pues con un tema pues, que tiene que ver con temas jurídicos, administrativos, sociales, políticos, en fin, toda esta gama? Como bien lo mencionas, en primer lugar, pues obviamente la parte metodológica, porque si bien tenía toda la información, pues era información que yo tenía al aire, no la tenía, no la había captado en un documento, ¿no? Entonces fui estructurando las preguntas de una manera que el lector fuera, ahora sí que adentrándose poco a poco, desde preguntas de qué es un derecho deportivo hasta pasar a los derechos, por ejemplo, de los niños en el deporte, de las mujeres, de los deportistas con discapacidad, en el deporte profesional. Y hubo un capítulo en específico que realmente me costó trabajo, y lo digo en todas mis presentaciones, que es ¿qué es lo que debe saber un entrenador deportivo? Porque hablando de derechos, bueno, pues está la Carta de los Derechos de los Niños en el Deporte, la Declaración de Bridgetown para los derechos de las mujeres en el deporte. En el caso de los deportistas con discapacidad, bueno, pues hay igualmente una declaración donde habla específicamente un capítulo de la cuestión deportiva. Y hablando del entrenador, investigando, bueno, pues como tal no hay un tratado, no hay una carta que hable de los derechos del entrenador. La ley en específico, la Ley General de Cultura Física y Deporte, habla muy poco en cuanto a los derechos de un entrenador deportivo, y sin embargo, bueno, pues sí, hay una propuesta que me dan en el libro de un director técnico, y por otro lado, pues tengo que también señalar pues en qué responsabilidades puede entrar un entrenador, ¿no? Sí, porque pues, básicamente en esta estructura y lo que yo veo que estás planteando, si bien encontramos temas novedosos, algo que me llama la atención de tu libro es esa forma de redactar, ¿no? A través de preguntas y respuestas, ¿no? Así o sea, porque vamos a llamar si es un cuestionario derivado de la experiencia del conocimiento que se presenta a cualquier persona que se hace ese tipo de preguntas, y probablemente a la hora de leer el índice
encuentre a alguien, pues a ver, esto me pasó, ¿no? Y esta pregunta yo me la hice en algún momento, y ahí encuentras respuestas. Además de que yo creo que es un tema, fíjate que hablar sobre un libro en esta materia, hablar de derecho, del deporte y de estos temas, pues yo creo que todos aquellos que estamos metidos en estos temas académicos, a veces es difícil encontrar fuentes, ¿no? Sí. Encontrar fuentes y encontrar elementos que permitan, por ejemplo, desarrollar el tema, por ejemplo, lo que tú acabas de decir, el tema del entrenador y qué derechos tiene, ¿no? Qué derechos tiene, y ver que quizá en la legislación pues es insuficiente el contexto de los derechos de los entrenadores, pero en la vida real a lo mejor se presentan ciertas situaciones que están reguladas por estatutos, por reglamentos, por circulares, en fin, por toda la normativa privada que se genera. Y entrando ya de lleno, ahora sí, ya nos platicaste un poquito sobre el tema de la metodología, el tema de algunos vacíos que ahí encontraste y que van permeando la idea. Ya entrando un poquito al tema de los derechos, ¿cómo está estructurada tu obra y qué es lo que has querido decir ya en cuanto al contenido, así muy genérico, para ya luego meternos así a cada uno de los temas que has generado? Claro, como bien lo mencionas, bueno, está estructurado en dos partes. Una es la parte, digamos, general. Nos habla desde qué es el deporte, que nos hace una breve semblanza de la historia del deporte, cuáles son los elementos del mismo, y para posteriormente en el segundo capítulo ya pasar de lleno a la materia, empezando con qué es un derecho deportivo, ¿no? En base a que yo puedo exigir un actuar o un no actuar por parte de alguna autoridad o por parte de algún ente involucrado en el deporte. Después de qué es un derecho deportivo, una pregunta que se me hizo muy importante es ¿por qué es importante conocer los derechos en el deporte, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos oído en medios de comunicación que a lo mejor sancionan a un atleta, que a cierto deporte lo están vetando de la Olimpiada Nacional, o diferentes cuestiones, inclusive en la vida cotidiana, ¿no? Chicos que son sobreentrenados o niños que son sobreentrenados, a lo mejor por el deseo del papá o inclusive del entrenador de forjar un campeón, ¿no? Cuando incluso dentro de sus derechos pues está el que puede ser un campeón y también tiene derecho a no serlo si él lo decide así, ¿no? Después de por qué es importante conocer los derechos en el deporte, pues pasamos también a la parte de cuál es la estructura del deporte en nuestro país, cuáles son los entes involucrados, dónde están ubicados. En todo el libro, bueno, se incluyeron imágenes, se incluyen frases, se incluyen esquemas precisamente para un mayor aprendizaje o un aprendizaje más fácil, más rápido, ¿no? Después de la estructura, bueno, pues viene cuáles son las leyes en materia deportiva o cuál es la jerarquía de normas en materia deportiva en nuestro país, ¿no? Ahí igual se pone una pirámide en donde se dice que, bueno, pues la Constitución en su artículo 4, último párrafo, nos señala el derecho a la cultura física y al deporte, y por otro lado la obligación del Estado en salvaguardar ese derecho, ¿no? Vemos ahí también de los tratados internacionales que específicamente, bueno, pues hablan precisamente de los derechos en específico, como lo mencionaba, pues de los niños, de las mujeres, de los deportistas con discapacidad, etcétera. La Ley General de Cultura Física y Deporte, y bueno, de ahí hacia abajo, ¿no? Se explica cada una de las leyes. Posteriormente hay un capítulo que habla de el deporte como un derecho humano. Se habla igual de la cuestión a nivel constitucional aquí en México, y también a nivel internacional hablamos de la Carta Olímpica, lo que señala del derecho a la cultura física y al deporte como un derecho humano. Y ya posteriormente pasamos a la segunda parte del libro, que ahí vienen específicamente los derechos, y empezamos con cuáles son los derechos de los niños en el deporte, ¿no? Se vienen desglosando una serie de derechos que nos habla la Carta de los Derechos de los Niños en el Deporte, de la adaptabilidad de las circunstancias, del entrenamiento, hacia sus circunstancias, que sean entrenados por gente capacitada, lo que te comentaba hay un derecho en específico que dice que el niño tiene derecho a ser un campeón, pero también derecho a no serlo, si él decide quedarse pues en la parte recreativa y no ir hacia el alto rendimiento, ¿no? En este caso. Otro capítulo nos habla de los derechos de las mujeres en el deporte, que ahorita está muy en boga la cuestión de
equidad de género, igual nos habla de la igualdad de circunstancias, no solamente en cuanto a la cuestión meramente deportiva, sino también en cuestión directiva o en cuestión que haya el mismo número de jueces, el mismo número de mujeres en jueceos, en directivos, árbitros, etcétera, entrenadoras, etcétera, ¿no? O sea, das un recorrido, vamos a llamar así, vas de lo general a lo particular, Ajá. en donde, por lo que veo, estás ubicando al personaje central, que es el deportista, y bueno, no el deportista, sino ya veo que también los entrenadores o todos los actores deportivos, los vas ubicando o los vas situando en esta perspectiva del mundo jurídico deportivo, que va, vamos a llamarlo así, va permitiendo que quien lo lea o lo vaya revisando tu texto, pues se pueda contestar todas aquellas preguntas que quizá de una manera, vamos a llamarle así, pues cotidiana, común, se pueda preguntar, ¿no? Así es. Yo me acuerdo que antes de ser abogado, y antes de ser pues cualquier profesión o incluso estudiante de una carrera, cuando eres deportista, pues yo creo que lo que menos te interesa es saber todo lo que hay alrededor de tu deporte, ¿no? Lo que te interesa es practicar el deporte, pero ya cuando vas tomando en serio las cosas, o sea, ya que ya no solamente integras la selección de tu club, sino que ya a lo mejor formas parte de una preselección nacional o de una selección nacional, pues ya las cosas se empiezan se empiezan a ampliar, ¿no? Y luego pues viene el tema de que ya cuando estás formando parte de una preselección o selección nacional, o quieres ingresar a la selección nacional, o la comunidad deportiva tiene ciertos eventos, entonces ahí empieza a haber unas ciertas tensiones, ¿no? Que se empiezan a presentar estas tensiones, y en estas tensiones es donde empiezan a surgir las preguntas, ¿no? ¿Y ahora qué va a pasar si a fulanito lo sancionan, ¿no? ¿Y qué va a pasar si no hubo juego limpio en este momento, ¿no? ¿O qué va a pasar si a esta persona se le ocurrió meterse una sustancia prohibida, y esta sustancia prohibida pues provocó una sanción, ¿no? Y son una serie de cosas, o también lo que tú platicas, ¿no? Que viene uno a plantearse bueno, ¿y cuál es mi posición en relación con un club, con una liga deportiva, con un equipo deportivo, con una asociación deportiva estatal, con la federación? Cuando me toca viajar porque resulta que quedé en la preselección de selección nacional, bueno, y ahora cuál es mi relación con el evento, que vengo representando a México, pero me trae una federación, todo eso, ¿no? Yo creo que lo acabas de explicar bien, el contexto, pues que van surgiendo estas dudas y estas preguntas, que al final del camino, pues sí es importante que todos los que se dediquen a esto, o sea, que estén dentro del mundo del deporte, porque tengan esta posibilidad de conocer, ¿no? De conocer y de ampliar. A lo mejor dicen que cuando uno escribe o cuando está tu obra, a lo mejor vas a generar más dudas, ¿no? Pero de eso se trata también, ¿no? De eso se trata, porque pues estas dudas es lo que de alguna u otra forma provoca que la gente discuta, comente, genere criterios, genere situaciones. Yo creo que es algo que así ahorita vamos a entrar a detalle de tu libro, no te salvas, pero yo creo que en este contexto que tú nos planteas, pues vamos viendo las ventajas de tener una obra con estas características y con estas particularidades que de alguna u otra forma pues te van metiendo en el tema y te van pues permitiendo este desarrollo. En esta estructura, en esta sistematización que tú haces de la obra, que la vas haciendo, ya nos platicaste que tiene dos partes, una parte general y una parte específica, y en donde vas desarrollando estas preguntas, ya platicaste un temita ahí, el tema de los entrenadores. ¿Qué otra perspectiva, y esto lo vamos a dejar para el siguiente corte, te hago la pregunta y nos vamos a comercial y iniciamos con esto? ¿Qué derecho crees tú que es el que puede resultar más importante en relación con los deportistas, ¿no? Voy a dejar esta pregunta al aire. Tengo que mandar a unos comerciales, y ahorita regresando retomamos la pregunta y empezamos ya a platicar sobre
pues las particularidades y los temitas ya específicos de la obra. Amigos, estamos con Patricia Muñiz, ella es especialista en Derecho Deportivo, tiene una obra que se llama El deporte es nuestro derecho, y estamos platicando sobre este tema tan apasionante que es de interés para todos. Regresamos, vamos a un corte. En Deiman contamos con 3 centros de distribución en México, ubicados en las ciudades de Guadalajara, Puebla y México. Distribuimos al interior de los Estados Unidos por medio de un centro de distribución ubicado en la ciudad de El Paso, Texas. Atendemos Centro y Sudamérica con apoyo de nuestro centro de distribución en Lima, Perú. Actualmente, comercializamos nuestros productos en España a través de nuestro distribuidor ubicado en Madrid, lo que nos permite ser una empresa de talla internacional, dispuesta a servirle y brindarle asesoría para el óptimo uso de nuestra amplia gama de productos. Cabe destacar que todos los productos elaborados en Deiman se fabrican con ingredientes aprobados por la Secretaría de Salud en México y FDA en Estados Unidos. Contamos con capacidades operativas, certificados kosher, programas de buenas prácticas de manufactura, controles de saneamiento, sistema de atención a quejas y reclamaciones, seguridad industrial, auditorías internas y un programa de trazabilidad y recuperación de producto. Deiman, proveedores de color y sabor por excelencia. ¿Y tú, conoces Aztele? Aztele es una televisora por internet con diferentes contenidos empresariales, emprendedores, deportivo, sociales, juveniles, infantiles. Nosotros somos Aztele.tv. Corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Regresamos aquí a nuestro programa SportBeck, Dirección y Sentido al Deporte. Estamos en nuestra casa Aztele.tv y estamos con una especialista en Derecho del Deporte, Patricia Muñiz, y estamos hablando sobre una obra que ha escrito que se llama El deporte es nuestro derecho. Muy interesante, por cierto, lo que hemos estado platicando y ya en el primer bloque, para aquellos que nos están acompañando ahorita, hablamos un poquito sobre la gestación del libro, cómo se origina, cuál es la idea, cuál es la metodología, la estructura. Y ahora pues vamos a platicar ya, habíamos dejado una pregunta antes del corte con la que retomamos y es preguntarte, ¿cuál consideras tú que es el derecho más importante? ¿O es uno, varios? Digo, se vale decir, pues a lo mejor sabes que no es uno, ¿no? A lo mejor claro, son titipuchal, ¿no? Sí, bueno, en este sentido, digo, independientemente de que en específico haya muchísimos, sí me gustaría resaltar la parte, bueno, de que
es hasta 2011 que se inserta el deporte como un derecho humano en nuestra Constitución, ¿no? Ujú. Y en el artículo 4, en el último párrafo, y creo que es una reforma que, a pesar de que ha sido una reforma bastante rezagada, porque hay países que llevan, bueno, pues 40 años con esa reforma, y que aquí estaba así como en discusiones de que está en el artículo 3, pero no está explícito, hay que ponerle un párrafo. Yo creo que ese es, me gustaría resaltar el deporte como un derecho humano, porque al final de cuentas, bueno, pues pareciera lógico, ¿no?, que todas las personas tienen el derecho a la cultura física del deporte, y por otro lado nos dice la Constitución que el Estado pues es el que velara por ese derecho al deporte, ¿no? Sin embargo, pues en la práctica no es tan lógico, ¿no? Vemos, por ejemplo, deportistas con discapacidad, a mí me ha tocado trabajar con ellos. Vemos que pues son sumamente rezagados, e inclusive se les niega el acceso a instalaciones, se les niega la práctica, la cultura física del deporte. Entonces hay veces que dices, bueno, ya no es tan lógico, ¿no?, que algo que nos señala la Constitución, ¿no?, en el deporte como un derecho humano. Sí, yo creo que el punto de partida bien lo señalas, es que desde hace ya unos, pues ya casi para 5 años, se incorporó en nuestro texto constitucional, en la Constitución, este derecho, ¿no? Y creo que lo acabas de decir, pues como es, ¿no? El tema es que antes pues había esa duda, ¿no?, si estaba incorporado dentro del derecho a la educación, pero ahorita ya queda claro que ya existe un derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Y bueno, el hecho de no permitir el acceso a estas facultades que de alguna otra forma tienen pues ya los mexicanos aquí en nuestro país, pues es ya sí viene a ser atentatorio, ¿no? Independientemente de que ya este derecho ha sido reconocido pues desde antaño, ¿no?, con varios textos, como tú bien lo señalas. Y vamos a llamar así el derecho menos conocido. Creo que ya nos mencionaste los derechos de los entrenadores, ¿no? Pero los derechos menos conocidos que tú has así como que detectado, que digas, bueno, y estos derechos, pues como que no son muy conocidos y los tenemos, ¿no? A lo mejor un deportista, un entrenador, ¿cuáles son esos derechos? Claro, como lo mencionaba, más que desconocidos, pues los menos practicados, los menos... son los de los derechos de los deportistas con discapacidad. Lamentablemente hay un gran rezago en cuanto a conocimiento y práctica de esos derechos. Todavía vemos prácticas arcaicas, ¿no?, donde, bueno, como no tengo la instalación o la infraestructura deportiva, pues no se te permite el acceso. Las becas, por ejemplo, en cuanto a derechos de los deportistas con discapacidad en el deporte adaptado y en el deporte convencional, distan mucho cuando debieran ser, bueno, pues iguales. El trato, ahora sí que muchísimas cosas que se diferencian entre uno y otro. Sí, porque son temas pues importantes, ¿no? Yo creo que en esta estructura del sistema deportivo, del deporte en todas sus modalidades, pues todas estas manifestaciones del deporte, que es el deporte convencional, el deporte adaptado, pues tiene ciertas particularidades, y como bien lo señalas, pues esas particularidades también implican ciertos derechos específicos, donde no puedes quizá tratar de la misma manera, pero sí con equidad. Con equidad, con equidad, pues a todos los deportistas, ¿no? Porque tienen necesidades diferentes. Así es. Necesidades diferentes que van generando o van permeando pues toda esta pues situación que se va desarrollando. Y fíjate que un tema muy importante que tú comentas, o sea, el hecho de que tengas una obra con estas características, me viene a la mente que pues uno de los artículos de la ley pues ya mete de alguna otra forma derechos para el ejercicio a la cultura, vamos a decir, ciertos parámetros para el ejercicio a la cultura física y al deporte, que se desprenden de tratados, de instrumentos, documentos jurídicos supranacionales, programáticos, la mayoría de ellos, y que de alguna manera pues este tipo de obras más este tipo de artículos, como es el artículo, estoy hablando específicamente del artículo 3 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, que se me viene a la mente, este tipo de circunstancias o de temas pues van machando y van fortaleciendo de alguna otra forma el que todo aquel que entra en el mundo del deporte
pues tiene que tener conciencia de la profesionalización, ¿no? Así. Que así como también hay derechos, hay obligaciones. Así No sé es. si te metiste por ahí en algún capítulo en específico, hablar sobre deberes. No sé si, o el simple hecho de los derechos también marca deberes. ¿Cómo tratas ese tema de los deberes en tu libro, ¿no? Ya ves, todos como abogados sabemos que a todo derecho corresponde un deber, ¿no? Entonces, ¿cómo hablas de eso? O lo das a entender implícitamente en el desarrollo de estos capitulados? Claro, tanto de manera implícita como de manera explícita en capítulos específicos. Por ejemplo, en la parte general hay un capítulo que también habla de cuáles son las personas involucradas en el deporte, y ahí incluso hablo de un libro que escribiste. Hago referencia de qué personas, o sea, están involucradas y les es aplicable la legislación, o sea, que están apegadas a esa legislación deportiva, y qué personas están involucradas, pero que no necesariamente les es aplicable, ¿no? Por ejemplo, hablábamos de, pues, no sé, a lo mejor doctores, masajistas, psicólogos, etcétera. O sea, que sí tienen que ver con el desarrollo de la profesionalización del deporte, pero que no necesariamente les es aplicable, ¿no? En el capítulo específico del entrenador, pues se habla al final del capítulo de cuáles son ciertos deberes, ¿no?, que deben de tener los entrenadores, pero en general lo voy manejando en cuanto a derechos, y esa fue donde más se inclinó la obra. O sea, tu columna vertebral son los derechos. Ajá. Y de manera, vamos a ver si accesoria se entienden los deberes, ¿no? Se entienden los deberes de los correlacionados, ¿no? Así en todas estas particularidades. Oye, y en este desarrollo de la obra, me imagino, la obra salió publicada el año pasado, si no mal recuerdo, ¿no? Sí. ¿Ya has tenido reacciones en relación con la obra? ¿Ya has tenido comentarios que te hayan hecho sobre el alcance o sobre las dudas? Porque yo creo que una de las cosas que más le preocupan a uno cuando escribe un libro es que se lea, ¿no? Sí. Y sobre todo la difusión, ¿no? Que puedas tener esa difusión y que la gente conozca, pues, que existen obras, existen obras hechas por mexicanos, ¿no? Por académicos y por profesionistas dedicados al tema deportivo, vinculados al tema deportivo, y que esto, pues, al final camino es suma con todos los esfuerzos, quizás haciendo comparativos con otros países, pues va sumando los esfuerzos que en México pues ya se están haciendo sobre la materia. Pero has tenido reacciones, alguien te haya comentado algo, te dice, oye, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo contigo, o ¿sabes qué? Te faltó a lo mejor que pusieras esto, claro, son temitas que a lo mejor ya vas tomando nota para una segunda edición, pero ¿has encontrado alguna reacción, algo que te hayan comentado, positivo o negativo? Digo, se vale de todo, ¿no? No falta el que te diga, no, pues me gustó tu libro, ¿no? O no falta el que te diga, me encantó tu libro, o ya sabes, el Contreras que siempre te dice, no, y te hizo falta esto y necesitas que meterle más cosas, ¿no? Sí, pues afortunadamente en general ha tenido mucha aceptación. La verdad es que ha habido varias presentaciones en Guadalajara, hemos estado en Guanajuato, estado en México, aquí en la Ciudad de México. Y una de las experiencias que he tenido más gratas es que llegan, por ejemplo, entrenadores, llegan, por ejemplo, comunicólogos, han llegado inclusive gente externa al deporte que me dice, oye, ya terminé el libro. A lo mejor hice la presentación una semana antes y me dicen, no, yo ya lo acabé. O sea, ya llegan leídos. Ajá. O venían del avión y venían leyendo tu libro. Entonces, eso me encantó porque dije, precisamente ese era el objetivo, que cualquier persona involucrada en el deporte, inclusive no involucrada, ¿no?, pero que no necesariamente tenga que ser abogado o licenciado en Derecho, le entienda, o sea, al lenguaje que yo estoy manejando, ¿no? Y por otro lado, pues sí, ha habido compañeros abogados que me han dicho, bueno, ahí en la jerarquía de normas, por ejemplo, ¿por qué no especificaste la cuestión de los tratados con la Constitución? Y le dije, sí hay una parte donde se especifica, pero precisamente como está direccionado a personas que no son abogados, que no son especialistas en leyes, pues se hace una connotación muy, muy, muy general de decir que se va a hablar de los tratados, ¿no? Porque son los que hablan mayormente de los derechos en el deporte, ¿no? Entonces, ya hablando, pues ya quedan aclaradas las dudas, pero sí, los que más me han dicho han sido compañeros abogados que, voy a ver aquí. Pero en general ha tenido muchísima aceptación, la verdad es que afortunadamente sí. Con esta temática. Pues es que mira, el tema yo creo que derechos y deporte es algo trascendental, incluso ya que estás hablando un poquito, metiéndote al tema de los tratados internacionales, de las convenciones internacionales, creo que
o los documentos programáticos supranacionales, creo que es muy importante tomarlos como guía, ¿no? Como base, porque de alguna otra forma reflejan ya las inquietudes, en algunos casos ya solventadas de toda esta problemática que se ha generado en los países o en los eventos o en todo el contexto deportivo, y de alguna u otra manera sirven. Ahorita se me viene a la mente hace poco, conociendo algunas leyes de Sudamérica, que sí ya empiezan a meter dentro de sus capitulados ya un poquito el tema de especificar estos derechos. Sí. Y esto me lleva a la siguiente pregunta. Si yo te hiciera una pregunta y te dijera, oye, pues existe la posibilidad a lo mejor de redactar este capítulo de derechos, ¿qué derechos vamos a llamar así, qué derechos incluirías en este capitulado? O sea, ¿cuál sería tu guía? O sea, ¿cómo los enunciarías de una manera muy, muy sencilla, así, muy, vamos a decir, no compleja, como a veces somos los abogados de querer a lo mejor explicar el derecho y te metemos como 40,000 palabras en el mismo contexto, pero así de una manera sencilla, ¿cuántos derechos, qué derechos crees tú lo más importante? Que venía a lo mejor a sintetizar el contexto de tu obra, tu investigación, ¿no? Claro. ¿Cuáles serían así como que plasmarlos en la Ley General de Cultura Física? En la Ley General. Que dijeran, no, ¿sabes qué? Vamos a abrir un capítulo de la ley, y en ese capítulo de la ley, pues cabría que metieras ahí un capítulo para los derechos de los deportistas, entrenadores y directivos, ¿no? Claro. O no sé, o sea, que con esta investigación, con el resultado de tu investigación, como ¿qué empezarías a meter ahí en ese contexto? Curiosamente ayer hablábamos del tema, tuve una presentación en la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos y con el director de la institución, con el doctor Joffrey, que también conduce el programa. Tuvimos ahí una plática, inclusive un compromiso, ¿no?, público, en que se iba a trabajar ellos como institución en una carta de los derechos del entrenador deportivo, y que a su vez subirlo a las instancias correspondientes, pero que a su vez se trabajara en un proyecto en la ley que fuera más, que indagara más en esos derechos del entrenador, porque ayer yo les decía, bueno, ¿cómo exiges un resultado si no estás garantizando, por ejemplo, las condiciones de entrenamiento, el pago justo, si no estás garantizando que no sea presionado el entrenador, o sea, que las condiciones en las cuales desarrolla su entrenamiento, el material, etcétera, estén garantizados para precisamente que haya una consecuencia, un resultado, ¿no? O sea, simplemente exijo resultados, y los derechos del entrenador fue lo que menos encontré, ¿no?, en esta investigación. O sea, lo que me andas comentando ahorita o voy captando es que quizás sería bueno no hacer un capitulado general, sino segmentarlo, así es decir, no sé, estos son los principales actores, y estos actores, cada uno de estos actores tiene estos derechos, porque estos derechos son quizá diferentes por las circunstancias en las que se encuentran. Así es. En ese caso, te hago una doble pregunta, ya que hablas mucho de los deportistas y de los entrenadores, ¿cuáles serían esos derechos para los deportistas y cuáles serían esos derechos para los entrenadores mínimos, quizá? Recuerdo que la Ley General de Cultura Física y Deporte por ahí habla de 4 derechos para los deportistas, que es, híjole, si se me van y se me viene en la mente, es que uno de ellos es dignidad, es seguridad, integridad y salud, algo así. Pero tú en general, así para los deportistas, ¿como qué derechos considerarías oportunos? En general, más que hacer un capitulado, como bien lo mencionabas, hablaría, por ejemplo, lo que decías, de una igualdad, o más bien una equidad en cuanto a circunstancias, y garantizar esas circunstancias, porque vemos que muchas veces la situación o las circunstancias donde entrenan los atletas son hasta de carácter precario, ¿no? Entonces, por ejemplo, los ciclistas, ¿no? De repente los ves muy expuestos en los entrenamientos, inclusive han llegado a tener accidentes. Entonces, yo garantizaría sobre todo eso, tanto para deporte convencional, como para deporte adaptado, como para los niños, para las mujeres, o sea, garantizar seguridad, digamos, por así decirlo, en el entrenamiento, garantizar al entrenador, por ejemplo, las circunstancias idóneas o lo más cerca de, ¿no?, para entrenar, igualdad en cuanto a deportistas con discapacidad, en cuanto a las mujeres, tener mucho cuidado con los sobreentrenamientos con los menores, ¿no? Eso tendría, como bien lo dices, como segmentado. Porque también eso me lleva a lo siguiente, ¿no? Yo creo que hay también que distinguir los derechos para los niños deportistas, los derechos para los adultos, o sea, como que también hay que permear, ¿no?, algunas cosillas para
A los niños, que además los derechos de los niños pues están ya reconocidos internacionalmente, y además existe legislación al respecto sobre esta temática. Lo que te podría, o la siguiente pregunta que te haría, y es otra pregunta que te dejo al aire para mandar un corte y regresamos ya sobre la base, ya sobre la parte final, es con esta temática de derechos. En tu obra hablas sobre la posibilidad de cómo hacerlos exigibles. Esa es la pregunta que dejo al aire. Y amigos, voy a tener que mandar un corte en esta plática muy interesante que estamos teniendo con Patricia Muñiz, especialista en la materia. Y ahorita regresamos, vamos a hacer corte y regresamos con esta pregunta al aire, el ejercicio de los derechos de los deportistas. En Deiman contamos con 3 centros de distribución en México, ubicados en las ciudades de Guadalajara, Puebla y México. Distribuimos al interior de los Estados Unidos por medio de un centro de distribución ubicado en la ciudad de El Paso, Texas. Atendemos Centro y Sudamérica con apoyo de nuestro centro de distribución en Lima, Perú. Actualmente, comercializamos nuestros productos en España a través de nuestro distribuidor ubicado en Madrid, lo que nos permite ser una empresa de talla internacional, dispuesta a servirle y brindarle asesoría para el óptimo uso de nuestra amplia gama de productos. Cabe destacar que todos los productos elaborados en Deiman se fabrican con ingredientes aprobados por la Secretaría de Salud en México y FDA en Estados Unidos. Contamos con capacidades operativas, certificados kosher, programas de buenas prácticas de manufactura, controles de saneamiento, sistema de atención a quejas y reclamaciones, seguridad industrial, auditorías internas y un programa de trazabilidad y recuperación de producto. Deiman, proveedores de color y sabor por excelencia. ¿Y tú, conoces Aztele? Aztele es una televisora por internet con diferentes contenidos empresariales, emprendedores, deportivo, sociales, juveniles, infantiles. Nosotros somos Aztele.tv. Corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Amigos, regresamos aquí al programa Sportback, Dirección y Sentido al Deporte. Estamos hablando sobre el deporte es nuestro derecho con nuestra invitada especial, Patricia Muñiz. Y antes de continuar, dejamos al aire una pregunta sobre el ejercicio de los derechos, pero antes quisiéramos preguntarte, o antes de que retomemos esa pregunta técnica, académica, quisiéramos preguntarte, pues, ¿dónde pueden conseguir este libro? Quienes nos están viendo, ¿dónde podrían conseguir la obra?
Y pues si tuvieran alguna duda, alguna sugerencia, alguna inquietud, también pues que tengas la posibilidad de desahogar pues estas preguntas, dónde te podrían contactar y dónde podrían conseguir el libro. ¿Cuáles serían tus datos para que pudieras, pues la gente que nos está viendo, la gente que le interese el tema, pueda pues conseguir la información y conseguir a lo mejor hasta la asesoría? Claro, claro. Ahorita está en venta directa, todavía está en trámite para entrar a librería. Bueno, tenemos la página que es lmconsultorialegaldeportiva.com. Tenemos Facebook, que es igual consultorialegaldeportiva.com. Estamos también en Twitter. Y bueno, ahí nos pueden contactar inclusive para tener un contacto directo, un acercamiento. Ok, entonces LM Consultoría Legal Deportiva. En Facebook, Consultoría Legal Deportiva. Okay. Y también estamos en Twitter como LM Consultoría Ok. Y bueno, pues como en todas búsquedas de Google, tecleen Patricia Muñiz y a lo mejor ahí aparece, o ¿no? inclusive está la página eldeportesnuestroderecho.com, así lo teclean y ahí también viene información al respecto. Bueno, pues ya saben, amigos, ahí dónde localizar la obra, dónde poder contactar a la autora y dónde platicar pues sobre sus inquietudes y las temáticas. Me imagino que te pueden mandar pues un Twitter o un correo, un mensaje por Facebook y ya hacerte ahí la pregunta correspondiente. Claro. Pues bueno, ya estamos ahora sí que ya en el bloque final de esta entrevista. Pati, lo que te quería preguntar, o bueno, retomando la pregunta, ¿no? Habla sobre el ejercicio de estos derechos y cómo lo planteas. O sea, si es el caso que lo hablas o lo estás dejando para alguna obra particular, o porque se vuelve un vicio, empezar a platicar o a tratar de exponer las ideas, pues se vuelve un vicio y sobre todo déjame comentarte que es una labor muy loable el hecho de que pues te avientes a hacer esto, porque pues tú y yo sabemos que en el mundo académico no hay mucho punch o impulso sobre estas materias, aunado a que comparando quizá con otros países, pues que no me gustan las comparaciones, pero ni modo, las tenemos que hacer, pues encontramos que no se escribe mucho sobre estos temas, ¿no? Cuando realmente pues ves la bibliografía y los libros que sacan cada año y dices, no resultamos ni a veces ni un porcentaje comparativo, ¿no? Claro. Entonces, en este contexto, en esta tesitura, retomo la pregunta, el ejercicio de los derechos. Claro. Bueno, hay un capítulo en específico en la segunda parte, ya casi al final, que dice, ¿qué puedo hacer para salvaguardar mis derechos deportivos, ¿no? Ahí hablamos, pues, de la instancia, en este caso, especializada, que es la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte, donde estuve trabajando, donde estuviste como titular. Precisamente se habla, bueno, de esta instancia, se habla de un Consejo de Vigilancia Electoral Deportivo que actualmente, bueno, todavía no está instalado por cuestiones presupuestarias, se habla de contratos, se habla de cláusulas, se habla de una manera muy general porque, bueno, cada caso pues tiene sus particularidades, ¿no? Pero en ese capítulo se habla de una manera muy general cómo se pueden proteger estos derechos o dónde se pueden ejercer, ¿no? Una vez que hayan sido transgredidos. Todas las instancias de justicia deportiva especializadas, no específicas, porque desde luego les vaya a confundir que se está tratando de tribunales especiales contrarios a lo que está en la Constitución, son especializadas que de alguna u otra forma permiten el ejercicio de los derechos, que es parte de nuestro sistema jurídico deportivo, pues es esta posibilidad de garantizar el acceso a los derechos en caso de que sean vulnerados. Claro, claro. Y bueno, pues ya vamos a llamar, si ya estamos en la recta final, veo que tu libro trae conclusiones y recomendaciones, pero yo te quisiera hacer una pregunta ya con todo esto que hemos platicado a lo largo de la entrevista que hemos tenido en este programa. Pues ya vimos desde que se generó la idea, desde cuál es el contenido específico, cuáles son los temas particulares, el ejercicio de estos derechos. Quisiera cerrar, pues quizá también con un capítulo de conclusiones y recomendaciones en esta entrevista y que me digas a qué conclusiones llegas con todo esto que ha pasado alrededor de tu idea, de la idea de plasmar o de mostrar a la gente, quizá no docta, pero sí interesada en temas deportivos,
esta obra, ¿no? Derechos deporte, ¿a qué lleva? Claro. ¿Cuáles son estas conclusiones y recomendaciones, ¿no? Porque no solamente es concluir, sino recomendar también. Claro, las propuestas. Al final, y como bien lo mencionas, a la primera conclusión que llegué es que falta mucho falta mucha literatura en cuanto al tema. Y pues la idea del libro pues precisamente es aportar un granito, ¿no? A que la gente pues conozca más de los derechos de manera muy general. Esa fue la idea del libro. Ya posteriormente pues haremos obras, hemos escrito artículos ya más especializados, ¿no? Pero esta obra pues es precisamente dar a conocer de manera muy general. En cuanto a las propuestas, vienen diversas propuestas por parte de su servidora. Una de ellas es la creación de un sistema de capacitación hacia el interior de las autoridades deportivas y en específico de las federaciones deportivas, ¿no? Así como hay un CICET para entrenadores que vas pasando de nivel en nivel, hacer un sistema de capacitación en la parte administrativa del deporte, ¿no? Que permita, pues, precisamente tener los conocimientos, de legislación, sociología, metodología, ética del deporte, etcétera, ¿no? Lo inherente a una gestión deportiva, ¿no? También se habla de la creación de estímulos fiscales, ¿no? Porque muchas veces el gobierno nos dice que es insuficiente el presupuesto o que se disminuye el presupuesto hacia el deporte. Entonces, si tú no tienes la capacidad o la infraestructura, pues permite o alienta a la iniciativa privada precisamente a que entre, ¿no? A coadyuvar en esta situación. También se habla de un principio de colaboración entre los interesados, o sea que al final de cuentas pues todos los entes, o sea que forman parte de la estructura deportiva, juegan un papel muy importante. Entonces precisamente esa coordinación pues se traduce en un bienestar, ¿no? Para la comunidad deportiva. Ok, pues al final camino los puntos o los centrales que yo detecto, entonces es capacitación, difusión, estructuración, gestión, o sea, todos estos temas que son el día a día del mundo del deporte. Pues yo creo que es muy interesante todo esto que nos platicas y sobre todo el contexto que va generando pues alguna, pues las particularidades y el interés, ¿no? Yo creo que las cosas han cambiado en el mundo del deporte desde hace ya yo creo que décadas, desde el 1990 que empieza a haber ese cambio por tener una ley sobre deporte, y empieza a haber una serie de cambios en cada uno de los sexenios, y que se va generando pues de alguna otra forma expectativas para el crecimiento del deporte en nuestro país, ¿no? Que al final camino es la finalidad o el bien común de que se busca es que se tenga un buen desarrollo del deporte en nuestro país y que además también tengamos modelos de exportación, ¿no? O sea, que nuestra literatura jurídica, que nuestra literatura deportiva también sea exportada y de alguna otra forma sea seguida. Yo creo que aquí este tema es muy importante. La verdad es que, reitero, es un esfuerzo muy, muy importante para el autor y pues para la difusión, ¿no? Y ya la última pregunta que me queda hacerte antes de ya cerrar el programa es personajes que hayan influido en ti para esta elaboración, no sé, alguien que de alguna otra forma te haya impulsado, te haya motivado a escribir la obra, ¿no? Puede ser desde el esposo o fueron tus vivencias. Claro, sin duda alguna, mi familia pues juega un rol sumamente importante en esta que ha sido mi pasión, porque desde niña me impulsaron. Ricardo también juega un papel muy importante. Hubo personas que me ayudaron en cuanto al desarrollo del libro. Conocí una persona, un experto que se llama Carlos Carrera, que me dijo, al final el libro es una promesa, el libro va a cubrir una necesidad, ¿no? Que él fue el que como que me dio el impulso para decir, vamos a hacerlo. Otras personas como Norma Olivia, Edgar Victoria, gente involucrada en la parte del derecho del deporte, y al final pues también hago el agradecimiento pues a todos los atletas que yo he conocido, que me han inspirado, porque al final de cuentas pues es mi vida, es mi pasión, y pues precisamente ellos son los que me inspiraron a decir, si se puede, de hacerlo de una manera muy sencilla, y pues así se hizo. Pues perfecto, Pati, pues te felicito. La verdad es que, amigos, ahora sí que consigan el libro, ya aquí tienen, en este programa han tenido la visión alrededor del contexto que ha generado esta obra, pues, el contenido
y algunas particularidades más. Pues amigos, ya estamos en este cierre. Gracias, Patricia, por la haber invitación. acudido aquí a platicar sobre este tema. Y bueno, pues no me queda nada más que agradecerles a ustedes el que nos hayan visto el día de hoy para platicar sobre este tema tan importante que es el deporte es nuestro derecho, y invitarlos a que se queden en la programación de astl.tv con los programas que siguen, muy interesantes, por cierto. Amigos, los dejamos y gracias a todos. Buenas tardes.